Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melissa, yo soy asistente asociada de investigación al Proyecto Latino y soy doctoranda de la Universidad de Humboldt de Berlín. El Proyecto Latino está basado en WCP, el Centro de Ciencias Sociales de Berlín, coordinado por Tami Pogrebinski. Nuestra coordinadora ante todo, transmitirles las disculpas porque ella no pudo estar acá, que era la idea original, y también un agradecimiento muy especial de parte de ella y también de parte mía a Cecilia, a César y a todo el equipo de organización de GIGAP, que hicieron un esfuerzo enorme para que esta conferencia suceda y un esfuerzo de logística admirable, verdaderamente. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos, por los espacios que nos concedieron para hablar del proyecto. Hoy vengo a presentarles un poco de qué se trata Latino. Es un proyecto que investiga innovaciones democráticas en América Latina y esto surge un poco hace pocos años, entre el 2014 y el 2015. La inquietud surge porque la discusión tanto académica como política y social sobre innovaciones sociales, innovaciones participativas, innovaciones democráticas se volvió algo muy presente en el campo de las políticas públicas, también en el campo de acción de, por ejemplo, la sociedad civil. Y a nosotros nos interesaba saber de qué estamos hablando cuando hablamos de estas innovaciones democráticas y en particular qué tiene Latinoamérica para enseñarnos. Y también desde en realidad la década de los 90 estamos viendo que muchas nuevas formas de experimentación política empiezan a surgir en Latinoamérica. Lo que ustedes ven atrás son algunos nombres de algunos casos más famosos, menos famosos, más recientes o menos recientes. Con el Proyecto Latino lo que intentamos es ver cuáles son precisamente esos casos, donde por un lado en un contexto político, histórico, político y social de democracias que nunca califican bien en los índices de calidad de la democracia, de confianza en las instituciones, con gobiernos sumamente criticados por democracias más estables y por científicos e investigadores de la democracia, pero por donde, por otra parte, por una serie de procesos históricos y políticos que se vienen dando desde los 80 y los 90, las transiciones a la democracia, la descentralización, la creación de nuevos gobiernos locales, el acceso a los gobiernos locales de partidos progresistas, partidos de izquierda, el nuevo giro a la izquierda en los gobiernos nacionales a partir del 99 a 2000, vemos que también empiezan a surgir una cantidad enorme de nuevas formas de experimentación y nuevas formas de experimentación con el gobierno, donde los ciudadanos empiezan a acceder a funciones y capacidades que tradicionalmente están reservadas a instituciones representativas. Lo que ven abajo es un gráfico que indica el número de casos que nosotros venimos registrando desde 1990 hasta 2016. Como pueden ver, el crecimiento es exponencial. Entonces, nuestras preguntas eran un poco cómo se explica que en estos países donde las democracias parecen ser un poco inestables, un poco frágiles, un poco defectuosas, como dice parte de la teoría, a la vez aparecen todas estas formas de incorporar a los ciudadanos en el gobierno. Empezamos a mirar la investigación existente y nos damos cuenta que lo que sabemos sobre innovaciones democráticas es en realidad sumamente limitado. Existen muchos estudios de caso en profundidad, pero ningún estudio comparativo hasta el momento en que había iniciado Latino, ningún estudio macro que mire sistemáticamente estas experiencias, muchos de los estudios de caso enfocados en los procedimientos, en el proceso de participación, pero no en el efecto que esto tiene en las áreas de políticas que las innovaciones intentan afectar. Ausencia también de marco teórico para evaluar este impacto, es decir, para evaluar estos resultados que surgen o no surgen de las innovaciones democráticas, y también un optimismo muy grande, sobre todo en la literatura académica, de lo que nosotros llamamos el bias de Porto Alegre, digamos, el exitoso caso del presupuesto participativo de Porto Alegre a partir del 89, que se expande en todo el mundo, pero nos preguntamos, ¿qué más hay en Latinoamérica más allá del presupuesto participativo, que sabemos que fue una experiencia exitosa? ¿Qué más está sucediendo? Entonces nos proponemos hacer una investigación comparativa a gran escala y a nivel regional. Los objetivos que persigue el proyecto inicialmente son no solo investigar innovaciones democráticas, sino hacerlas comparables y medibles, mensurables, no solo sobre América Latina en particular, sino sobre nuevas formas de participación política. Si bien miramos la región de Latinoamérica, miramos también diseños institucionales. Buscamos responder a las preguntas que se hace la literatura académica sobre innovaciones democráticas con respuestas empíricas, con datos sobre estas experiencias y finalmente poder hacer posible evaluaciones a nivel macro y a nivel comparativo de cuál es el efecto de estas innovaciones.
A partir de estas inquietudes, de estas preguntas de investigación, la coordinadora del proyecto, Tami, desarrolla un marco conceptual y un marco analítico destinado a identificar estas prácticas. Nosotros trabajamos con una definición de innovación democrática que es basada en la participación ciudadana, es decir, no nos interesan solo nuevos espacios institucionales, nos interesan instituciones que incluyen a los ciudadanos. Nos interesa la participación considerada como un medio, no como un fin en sí misma. Para el proyecto, la participación no puede ser la finalidad de los procesos participativos. La participación no puede buscar más participación, tiene que buscar algo más. Entonces trabajamos con los conceptos de diversas formas, diversos medios de participación y diversos fines perseguidos por esta participación. Buscamos nuevas formas experimentales de participación ciudadana más allá de las instituciones tradicionales, es decir, más allá de partidos políticos, más allá de sindicatos, de organizaciones de la sociedad civil. Y nos interesa que tengan impacto en el ciclo de políticas públicas, es decir, hay muchas formas de participación en la vida política de un país, pero que no tienen un impacto directo sobre las funciones y responsabilidades de administración en políticas públicas. A nosotros nos interesa ver dónde impacta la participación ciudadana y en particular es posible que impacte no solo en la toma de decisiones o en el momento del input en las políticas. Queremos ver que también impacta en la etapa de implementación, en la etapa de evaluación de las políticas. Así que trabajamos con este marco conceptual donde identificamos 4 formas que asume la participación ciudadana: espacios deliberativos, espacios de representación entre ciudadanos, formas de voto directo y formas de participación digital, y miramos lo que nosotros llamamos los 5 fines que están basados en el marco de la evaluación de la calidad de la democracia desarrollado por Leonardo Morlino. Entonces hablamos de innovaciones que aspiran a mejorar la rendición de cuentas, a mejorar la responsabilidad, a incluir a nuevos grupos dentro de la vida política, a mejorar la igualdad social o a fortalecer el Estado de Derecho. Y miramos que estas innovaciones afecten algunos, varios o todos los momentos del ciclo de políticas públicas. Trabajamos con este marco analítico que nos permite identificar las innovaciones de acuerdo a su contexto, a su diseño institucional y a su impacto. Y ahora les quiero hablar un poco de cuáles fueron los resultados que empezamos a obtener con este marco investigativo. La base Latino cuenta actualmente con 2.507 casos de innovaciones democráticas en 18 países de Latinoamérica. El periodo de tiempo inicial que relevamos es de 1990 al 2016. Actualmente estamos actualizando casos hasta el 2018, en función de las 42 variables que les indicaba antes, con un equipo que incluyó 19 coders, algunos de los cuales pueden ver abajo, 19 personas encargadas de la recolección de datos empírica, pero también incluye 3 programadores, 3 diseñadoras gráficas, 4 especialistas analistas estadísticos, un data scientist y 4 investigadores invitados. Así que un equipo muy grande de personas, el 95% latinoamericanos, de origen latinoamericano. Quiero hablarles un poco de qué es lo que encontramos en este proceso que empezamos con la recolección de datos. Primero se hizo un proyecto piloto para testear el marco analítico, el marco conceptual, las variables, se fue adaptando este procedimiento, se creó un codebook, se crearon protocolos para la recolección de datos. Se hace el proyecto piloto en 2015 y en 2016 iniciamos con la recolección de datos hasta mediados del 2017, donde hicimos la presentación oficial del proyecto y la publicación de la base de datos en la plataforma web. Desde junio del 2017 hasta el 2019 estamos en la fase de lo que nosotros llamamos Latino 2, donde estamos actualizando los casos que teníamos registrados y seguimos incorporando algunos. Ahora, ¿qué encontramos cuando empezamos a mirar qué hay en estos 18 países? Encontramos muchas cosas que esperábamos y muchas cosas que no esperábamos. Sabíamos, por supuesto, que países muy grandes como México, como Brasil, no solo grandes en extensión territorial, sino también en cantidad de municipalidades, de gobiernos regionales y de población, eran, por supuesto, lugares donde esperábamos que aparecieran muchísimos casos y muchísimas nuevas formas de innovación, pero también encontramos que países pequeños como Uruguay tienen casi la misma cantidad de innovaciones que países como Argentina, que tienen varias veces más el tamaño y la cantidad de población. El caso de Uruguay por ahí no es tan sorprendente porque es el país que mejor rankea en las mediciones de calidad de la democracia, pero también encontramos otros casos bastante sorprendentes, casos como Colombia, que no perteneció al giro, lo que se llamaba el giro a la izquierda, que nosotros presumíamos iba a ser el gran impulsor, ¿no? Los gobiernos progresistas latinoamericanos serían los grandes impulsores de innovaciones democráticas y sin embargo no
no. En nuestro análisis, en realidad, hay una diferencia de 1 o 2% entre innovaciones iniciadas por los gobiernos de izquierda o por los gobiernos no de izquierda, como pueden ver en el caso de Colombia, o casos inclusive más sorprendentes como Costa Rica, un país pequeñísimo en comparación a otros países de Latinoamérica, pero que tiene también uno de los índices más altos de cantidad de formas, nuevas formas de experimentación política. Encontramos que más allá de lo que la literatura generalmente evalúa, que son los procesos deliberativos, hay mucha experimentación más allá de los espacios deliberativos. Como pueden ver, casi la mitad de nuestros casos recurren a la deliberación como medio de incorporar a los participantes, a los ciudadanos en los espacios innovativos, pero también a la representación ciudadana. Lo que nosotros llamamos representación ciudadana son mecanismos donde los propios ciudadanos eligen a quién va a participar en el proceso, por barrio, por comunidades, por localidades, etcétera. Encontramos que la participación digital viene creciendo de una manera también exponencial y que el voto directo es una forma muy establecida en Latinoamérica también para hacer participar a los ciudadanos. Pero también, si miran el gráfico, no el de torta, el de al lado, el de las barras, van a ver que además hay muchísima variación y que las formas que se eligen para incorporar a los ciudadanos dependen también muchísimo del contexto geográfico y del contexto histórico. Nosotros también es importante para nosotros destacar que cuando miramos las innovaciones, no las catalogamos como una u otra forma, también hay muchas combinaciones de estas formas de participación. La deliberación se combina muy frecuentemente con representación ciudadana, pero también con participación digital. Y entonces vemos, por ejemplo, mirando la evolución de la participación digital, vemos que hay países donde la brecha tecnológica es más grande, donde por supuesto la participación digital y las innovaciones en participación digital es mucho más reducida. También quería mencionar algo sobre los fines perseguidos por la participación. Para nosotros era muy importante mirar qué aspectos de las políticas públicas tratan de fortalecer o en qué ámbito se trata de incorporar a los ciudadanos, y como pueden ver es bastante variado, bastante distribuido. Por supuesto que la responsividad es el más importante para nosotros. Cuando hablamos de responsividad hablamos de acercar a los ciudadanos para que manifiesten sus preferencias, sus intereses, lo que es importante para ellos y que el Estado pueda escucharlas e incorporarlas. La responsividad es muy presente, pero también la igualdad social, también la inclusión política. Y si miran de nuevo, hay una variación enorme, por ejemplo, en países cuyas innovaciones están más orientadas a mejorar, a fortalecer la inclusión política. Por ejemplo, esto es muy frecuente en países que tienen también una diversidad étnica y diversidad racial mucho más grande. Otros países que están mucho más centrados en fortalecer la rendición de cuentas generalmente son países que tienen gobiernos más enfocados en la efectividad, gobiernos más de corte centro-derecha, digamos. Estas son todas variaciones muy interesantes que nos muestran que si bien están ocurriendo muchas cosas en el continente, estas cosas también responden directamente a el momento político que se está viviendo en cada país. Y otra cosa muy interesante que quería compartir con ustedes es que además determinados medios también responden típicamente a determinados fines. Si miran este gráfico, por ejemplo, los espacios típicamente deliberativos que nosotros trabajamos con medios y fines primarios y secundarios, es decir, cuál es más relevante, menos relevante. Los espacios típicamente deliberativos tienen, por lo general, o persiguen el fin de impactar en la responsividad, es decir, se crean espacios donde los ciudadanos pueden discutir entre sí y con los responsables de las áreas de políticas para que ellos puedan saber cuáles son las preferencias de estos ciudadanos, pero también muy orientados a la igualdad social, es decir, a políticas sociales. Si miran los espacios de representación, también hay dos picos que tienen que ver con la igualdad social, pero también con la inclusión política. Esto tiene que ver con que muchas veces en los espacios de representación ciudadana se invitan a representantes de comunidades, digamos, de comunidades indígenas, de comunidades afrodescendientes, pero también de minorías de otro tipo, a personas con discapacidades, a menores, a jóvenes, digamos, a mujeres. Así que entre estas y muchas otras informaciones que estamos recopilando a través del proyecto, nuestra finalidad principal fue, por supuesto, generar conocimiento y generar conocimiento sistemático y riguroso, es decir, que responda a los estándares académicos y de calidad de investigación, pero también era para nosotros muy importante poner esta información a disposición de las personas que están trabajando
en participación y con participación. Ponerlo a disposición de los policymakers, ponerlo a disposición de los gobiernos, pero también ponerlo a disposición de las organizaciones de la sociedad civil, de los practitioners. Así que creamos esta plataforma web, que quienes no las conozcan los invito a que la visiten, donde tenemos toda la información que hemos recopilado en estos años de trabajo. Tenemos perfiles de países donde mostramos cantidad de innovaciones por país, cantidad de participantes, volumen de la participación en ese país, donde creamos perfiles, donde narramos un poco el desarrollo de las innovaciones democráticas en cada país. Tenemos fichas para cada uno de los 2.507 casos, donde damos información sobre el contexto, sobre el diseño institucional. Hay unos medios de visualización para hacer que la información también no se quede en el lenguaje seco de la ciencia política, sino que sea comprensible para las personas que no pertenecen al ámbito académico, y cuando hay fuentes digitalizadas también están linkeadas para seguir informándose. Tenemos también una sección de visualización de datos donde pueden ver cosas como los que yo mostraba antes, las relaciones entre medios y fines, también visualizaciones sobre el desarrollo y la evolución en términos geográficos y en términos temporales de las innovaciones en el continente. Y un mecanismo de búsqueda de casos donde pueden buscar casos por país, por tipo de organización que lo inicia, por año de inicio, por área de política afectada, por medios, por fines, por nombre, por keyword, por todo lo que quieran. Algunas conclusiones para compartir con ustedes respecto de lo que hacemos en el proyecto, lo que vimos hasta ahora y cómo queremos seguir trabajando e invitarlos también a discutir con nosotros. El panorama de innovaciones democráticas en la región no tiene paralelo en otra región del mundo. Tampoco existen estudios sistemáticos de otra región del mundo, pero lo que vimos hasta ahora no hay paralelo, no hay. Una cosa que me olvidé de decir antes, pero que es muy importante para entender esta cifra que yo les decía, 2.507 casos. Para nosotros un caso es un diseño institucional único. Es decir, cuando hablamos del presupuesto participativo, el presupuesto participativo para nosotros es un caso que tiene miles y miles y miles de ocurrencias. Así que cuando decimos 2.500 casos, estamos hablando de 2.500 formas particulares de participación que a su vez tienen miles y miles y miles de réplicas. Por lo tanto, podemos decir con certeza que no hay paralelo en el mundo con la cantidad de nuevas formas de experimentación política que están sucediendo en el continente. Entonces, para hablar de la democracia en Latinoamérica no se puede hablar solo de instituciones representativas tradicionales. Es necesario mirar lo que está ocurriendo con estas nuevas formas de experimentación política. También vimos que las innovaciones en América Latina importan mucho más allá de lo que la literatura vio hasta ahora. No están limitadas al nivel local, hay sistemas complejísimos donde se retroalimentan del nivel local al regional al nacional, hay innovaciones que suceden directamente a nivel nacional, hay innovaciones que suceden a nivel nacional o local, pero que tienen réplicas a nivel transnacional, están sucediendo en todos los niveles. No dependen exclusivamente de gobiernos y no dependen exclusivamente de orientaciones políticas. No han sido solo los gobiernos de izquierda ni tampoco los gobiernos de derecha los que las han implementado. Tampoco ha sido solo el gobierno, también hay muchísima innovación iniciada directamente y exclusivamente por la sociedad civil o en colaboración entre ambos. No se desarrollan por fuera del sistema representativo, por esto era para nosotros muy importante mirar el impacto en las políticas públicas. Tienen impacto, van mucho más allá de la protesta, de la queja y de la insatisfacción. Están relacionadas con procesos que permiten que los ciudadanos impacten directamente en cómo se hace y cómo se va a continuar haciendo la política pública. Así que necesitamos más investigación sobre las nuevas formas de participación digital que están surgiendo a un ritmo que no es posible seguir el paso. Necesitamos nuevas formas de medir el impacto de la participación. Necesitamos ver qué pasa con el input que dan los ciudadanos y con el output que producen, cómo están siendo o no están siendo receptadas por los gobiernos. Necesitamos más investigación. Así que los invito a que visiten nuestra base de datos, los que no la conocían, los invito a que busquen las experiencias que ustedes conocen, si las encuentran, a que miren, a que discutan con nosotros, si no las encuentran, a que nos envíen la información para que nosotros podamos seguir registrándola y a seguir intercambiando con nosotros. Muchas gracias.